Una anciana descubrió lo que su nuera favorita planeaba hacer con ella y decidió darle la mejor lección. El rostro de doña Fátima se desencajó al descubrir entre las cosas de su hija una prueba de embarazo. La mujer mayor se llevó las manos al rostro horrorizada mientras hacía una mueca de desaprobación hacia su hija. Luego levantó su pesada mano y tomando impulso la dirigió hacia Sabrina, quien miraba incrédula a su madre. La joven cayó inmediatamente al suelo y observó con ojos llorosos a su madre, quien comenzó a vociferar sobre lo tonta que había sido al quedar embarazada. «Echaste tu vida a perder. Te dejé en claro que jamás aceptaría algo como esto. No te encuentras casada y me niego a ser la vergüenza del barrio. No contarás con mi apoyo y desde este mismo instante estás sola en este mundo. Mírate, olvídate de que soy tu madre. No pienso seguir manteniendo a una muchacha que abre las piernas al primero que se le aparezca». Esa misma noche, doña Fátima echó a Sabrina de casa. La mujer se aseguró de que nadie la viera, pues no estaba dispuesta a verse expuesta al chismorreo por la mañana. Pero ella no tenía compasión alguna por lo que podría sucederle a su hija a partir de ese momento, cerrándole la puerta en la cara. Doña Fátima se consideraba una mujer de bien, creyente en Dios y muy correcta con sus hijos, tal y como la había criado su madre. Ella le había enseñado los mismos valores a cada uno de sus pequeños, pero lamentablemente Sabrina se convirtió en la oveja negra de la familia. La anciana constantemente discutía con su única hija, por lo que estaba cansada de ella. Para la mujer, Sabrina siempre había sido una muchacha rebelde. No la consideraba digna de nada, a diferencia de sus dos queridos hijos, los cuales siempre seguían al pie de la letra sus recomendaciones, siendo los consentidos de su madre, a pesar de que ellos se habían marchado de casa en cuanto tuvieron la primera oportunidad. En cambio, Sabrina se había quedado junto a ella cuidando de su salud, pues la mujer había comenzado a presentar algunos achaques que la debilitaban día tras día. Doña Fátima solía ayudar a sus hijos económicamente, pues su corazón no era capaz de negarles nada, sobre todo al menor de ellos, Óscar, quien era la luz de sus ojos desde que había llegado a este mundo, y a pesar de que era un hombre hecho y derecho, quien podía solucionar sus propios problemas solo, ella sentía que tenía una debilidad por él, de la cual éste no dudaba en sacar provecho. En muchas ocasiones, doña Fátima le había quitado dinero a su pobre hija, dinero que ella conseguía con mucho esfuerzo, debido a que Óscar necesitaba pagar algunas deudas, las cuales lo tenían muy preocupado. Así que su madre, para verlo feliz y tranquilo, disponía de lo que Sabrina podía llegar a tener, con la excusa de que ella no tenía más responsabilidades, ya que vivía bajo su techo y no tenía hijos por los cuales preocuparse. Pero desde ese momento, cuando Sabrina salió de casa, doña Fátima se quedó sin su gallina de los huevos de oro, y Óscar, desprovisto de todo apoyo económico, aconsejado por Marta, su mujer, llamó a su madre al enterarse que su hermana ya no vivía allí con ella, para convencerla de que les diera alojo a él y a su familia, para que de esta manera pudieran ahorrar algo de dinero. Doña Fátima, encantada con la idea de tener a su hijo y a su nuera viviendo en casa, aceptó inmediatamente, pues desde el primer momento ella se llevó muy bien con Marta,
a quien recibió con los brazos abiertos debido a que era la hija que siempre quiso tener, debido a que la joven siempre mantenía una fachada amable y muy respetuosa con su suegra, quien la adoraba y hacía notar la preferencia entre ella y su verdadera hija. En realidad, Sabrina estaba acostumbrada a aquellos tratos por parte de su madre, por lo que había aprendido a valerse por sí misma, consiguiendo sus propios triunfos por sí sola, debido a que desde muy temprana edad comprendió que su madre jamás la ayudaría de la misma manera como lo hacía con sus dos hermanos. Así que cuando Fátima le dio la espalda cuando salió embarazada, a ella no le extrañó. Gracias a Dios, ella era una joven luchadora que aprendió a ser independiente, por lo que no le costó en lo absoluto buscar un trabajo y arrendar su primera habitación, en donde vivió completamente la dulce espera de su bebé. Cuando finalmente Sabrina tuvo a su pequeña hija, ella lloró de emoción al verla tan pequeña y le prometió que siempre estaría a su lado y la apoyaría en todo lo que pudiera. Con el paso del tiempo, la joven vivió cosas realmente difíciles, pero sin embargo no se molestó en buscar nuevamente la ayuda de su familia, sino que consiguió su camino sola, llevando a su bebé a todos lados y trabajando con ella a cuestas. Fue por ella que Sabrina comenzó a trabajar en una fábrica en donde pasaba la mayor parte del día, muchas veces quedándose horas extras, pues como era una mujer sola con su pequeña, debía cubrir todas sus necesidades sin apoyo de nadie, por lo que tenía que esforzarse mucho más. En aquel tiempo, doña Fátima no había vuelto a saber nada de su hija, y a ella en realidad poco le interesaba el destino que ella hubiera tenido, ya que se consideraba completa junto a su hijo y sus nietos, así también el apoyo de su nuera, quien en todo momento se mostraba como la mujer perfecta para Óscar. Pero un tiempo después, cuando su hijo consiguió un trabajo a tiempo completo que le demandaba estar fuera de casa gran parte de la semana, aquella mujer maravillosa que Fátima conoció fue desapareciendo, pues Marta se volvió desinteresada con sus hijos, por lo que la anciana comenzó a hacerse cargo de ellos. Pero como era incapaz de ver algo malo en cuanto a su hijo concernía, jamás dijo nada y se repetía que ella cuidaba a sus nietos con gusto, siendo aquella una manera de ayudarlos, cuando en realidad Marta se aprovechaba de ella y de sus buenas intenciones. Durante todos aquellos años que su hijo había vivido en su hogar, Fátima había entregado cada centavo de su humilde pensión para sostener la casa, así como también se había acabado a sí misma encargándose de los quehaceres, mientras que su nuera se daba la gran vida en salones de belleza y comidas con sus amigas, zafándose de sus responsabilidades. Fátima en todo ese tiempo había hecho todo aquello sin quejarse ni una vez, pero un día su hijo regresó a casa y tras hablar con su esposa, éste le pidió algo que la anciana no estaba dispuesta a aceptar. «Madre, creo que ya es tiempo de que repartas tus bienes. Sería una herencia anticipada y podrías otorgárnosla solo a tus dos hijos. Ya que Sabrina no se encuentra presente, no veo el por qué tiene que recibir algo». Aquello sorprendió mucho a la anciana, pues era algo que jamás le había pasado por la cabeza. Esa propiedad la había adquirido con mucho esfuerzo en el pasado, y era lo único que le quedaba para vivir su vejez tranquila. Esa idea tan terrible había nacido de Marta, quien se enteró cuánto podría llegar a valer esa propiedad
si la vendían y se quedaban con el dinero. Por lo que ella se encargó de presionar a su marido, ya que él era el consentido de doña Fátima, y así la convenciera. Pero ella no contó que la anciana se aferraría a lo único que tenía y le diría que no. Marta enfureció al enterarse de la decisión de su suegra, pero ella no se quedaría de brazos cruzados. Estaba cansada de vivir con esa decrépita mujer, quien solo le daba órdenes y quería mandar sobre su vida. Así también había comenzado a observar demasiado sus movimientos, y eso era algo que no iba a permitir. Así fue que comenzó a meterle a su esposo en la cabeza que debía hacer todo para lograr que esa propiedad fuera presta a su nombre, alegando que si no lo hacía, esa casa y todo lo que tenía dentro también pasaría a ser parte de su hermana y su sobrina. Ya era suficiente tener que compartir con ese hermano suyo, el cual casi nunca se aparecía por casa y tenía a su familia olvidada. Además, si su madre no repartía sus bienes en aquel momento, las leyes harían lo suyo, designando por partes iguales a los 3 hermanos. A Óscar no pareció gustarle la idea de tener que compartir todo entre 3, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y hablar una vez más con su madre. Él sabía bien que si ponía especial ahínco en convencer a su madre lo lograría. Después de todo, ella siempre cedía ante él. Fue así como Óscar hizo su mayor actuación y le dijo a doña Fátima lo siguiente: «Madre, yo sé que tú me has dicho que no, pero no considero justo que algún día Sabrina herede por partes iguales lo que no le corresponde. Ella desde el principio quería quedarse con todo, por eso se mantenía a tu lado y no es posible que no te hayas dado cuenta. En cambio nosotros siempre hemos estado junto a ti atendiéndote, mucho más ahora que nos preocupamos porque no te quedes sola, no como ella, que se dio media vuelta y se fue a vivir su vida alegre por otro lado. Pero si esa es tu decisión, temo que mi familia y yo tendremos que marcharnos, pues debemos velar por nuestros propios intereses, pues tarde o temprano ella vendrá y nos querrá quitar todo lo que nosotros cuidamos con mucho amor». Doña Fátima esa misma noche se quedó pensando en las palabras de su hijo favorito. Ella sería incapaz de visualizar una vida sin él, así que se dijo que tal vez él tenía razón y solo estaba pensando en el bienestar de su familia, por lo que se dijo que brindarle aquella seguridad de que tenían un hogar estable no cambiaría nada para ella, pues se dijo que de todas maneras seguiría viviendo en su casa, pues creía que su hijo sería incapaz de sacarla de ese lugar. Unas cuantas semanas después, doña Fátima firmó los papeles cediendo su propiedad a su hijo, quien sería el encargado de repartir su herencia por partes iguales con su hermano mayor, cuando éste regresara a casa, claro está, con la esperanza de que su hijo fuera feliz y se sintiera seguro de tener un hogar el cual brindarle a sus pequeños retoños, a los cuales ella adoraba con todo su corazón y a quienes había criado desde muy pequeños. Lamentablemente, desde que Óscar y su mujer tuvieron los papeles de la casa en sus manos, sus actitudes comenzaron a cambiar drásticamente. Él y Marta solían cuchichear por los rincones de la casa. En muchas ocasiones doña Fátima había tenido unos extraños pensamientos, pero se dijo que tal vez estaba exagerando. Pero un día, Óscar y Marta hicieron sus maletas y no le informaron de que se irían de la ciudad por unos días. Doña Fátima se enteró del por qué ellos habían tenido tanto apuro en marcharse pocos días después
cuando tocaron a su puerta informándole que la propiedad debía ser desocupada, pues los nuevos dueños solo le darían un plazo de 3 días. La pobre anciana quedó petrificada, y aunque lloró e imploró que todo aquello debía ser una equivocación, no lo era, pues estas personas tenían documentos firmados por su propio hijo, quien les cedía la propiedad por una gran suma de dinero. Doña Fátima terminó en las calles con el corazón roto. A ella realmente no le interesaba lo material en aquel momento, sino que se encontraba decepcionada y no sabía cómo su hijo favorito había sido capaz de hacerle todo eso, traicionarla de la manera más cruel y luego dejarla sin nada en la vida, desprovista de dinero y sin nadie a quien acudir, pues no sabía sobre el paradero de su hijo mayor, quien la había olvidado hace muchos años. La anciana tuvo que optar por buscar a Sabrina, quien aún residía en aquella ciudad, y estaba segura de que su hija querida jamás la dejaría desamparada. La anciana se presentó ante el pequeño departamento que su hija alquilaba y en donde vivía con su pequeña nieta, a quien ni siquiera había querido conocer en el pasado. Doña Fátima pensó 1000 veces si debía tocar o no la puerta, por lo que permaneció afuera del lugar durante casi media hora, mientras se decía que se había equivocado mucho en la vida con cada una de sus acciones y decisiones. Finalmente, doña Fátima decidió llamar a ver si tal vez su hija se compadecía de su situación y le daba alojamiento. Cuando Sabrina vio a su madre parada en la entrada de su humilde hogar, ella lució incrédula. La muchacha jamás había esperado una visita de parte de ella, pero en vez de cerrarle la puerta en la cara, demostró que no guardaba ningún resentimiento en su corazón, abrazando a su madre, pues a pesar de todas sus equivocaciones, era la mujer que le había dado la vida, y ella siempre la valoraría por eso. La anciana tenía los ojos llenos de lágrimas al ver el amor que su hija reflejaba hacia ella. Ella le pidió perdón entre lágrimas y le contó todo lo que Oscar había hecho con su esposa, pidiéndole refugio aunque fuera por unos cuantos días, a lo que su hija le contestó: «Tú siempre tendrás las puertas de mi casa abiertas. Sería incapaz de dejarte a la deriva cuando más lo necesitas, madre. Quiero decirte que te perdoné hace mucho tiempo, pues a pesar de que me lanzaste al mundo sin nada, eso me sirvió para poder crecer y hacerme mucho más fuerte. Trabajé duro y pude sacar a mi hija adelante. Así también comprendí que si me hubieras sobreprotegido como lo hiciste con mis hermanos, no sería quien soy». Esas palabras hicieron que algo dentro de la anciana se moviera, dándose cuenta de lo injusta que había sido con su única hija, quien en realidad jamás había sido una mala muchacha, pues ahora que la veía convertida en madre, siendo responsable y muy organizada con su vida, se daba cuenta que había cometido un gran error al hacer diferencia entre sus hijos, pues lo único que había logrado era malcriarlos. Queridos amigos, a veces como madres cometemos miles de errores, pero es importante que sepamos reconocerlos y sobre todo pedir perdón, pues nuestros hijos merecen tener una madre que reconoce que se equivocó. Así como doña Fátima, quien con los años aprendió su lección y valoró a su hija, quien estuvo con ella hasta el final de sus días. Gracias por acompañarnos en un video más, aquí en tu canal Historias de Fogata. Te envío un abrazo y te invito a ver las demás historias que tenemos para ti. Bendiciones.